¿Qué es el realismo mágico en literatura? Orígenes y representantes. El realismo mágico es un estilo literario que se caracteriza por la introducción de elementos fantásticos en un entorno realista, de manera que lo extraordinario se presenta como parte de lo cotidiano. Este género, que se ha convertido en una de las principales contribuciones de la literatura latinoamericana al mundo, desafía las convenciones del realismo puro al mezclar lo real con lo surreal, creando así un tejido narrativo donde lo mágico se asume como normal. La génesis del realismo mágico se sitúa principalmente en América Latina durante el siglo XX, donde escritores como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Alejo Carpentier, entre otros, comenzaron a utilizar esta técnica para explorar y retratar las particularidades culturales y sociales de sus países. El término fue acuñado por el crítico alemán Franz Boas en 1925, quien lo utilizó para describir una pintura que mostraba una realidad alterada. Sin embargo, fue Alejo Carpentier quien introdujo la idea de lo real maravilloso en América Latina, concepto que se superpone y a menudo se confunde con el realismo mágico. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este estilo es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. En esta obra, García Márquez crea un mundo en el que lo mágico y lo mundano se entrelazan de forma tal que el lector acepta lo sobrenatural como algo cotidiano y natural. Este enfoque permite a los autores del realismo mágico explorar temas profundos como la identidad, la memoria y la historia, no solo como relatos lineales sino como una compleja red de percepciones y realidades. En el realismo mágico, el tiempo también se percibe de manera no lineal. Los eventos pueden doblarse sobre sí mismos y los personajes pueden recibir influencias tanto del pasado como del futuro. Esta manipulación del tiempo ayuda a crear una atmósfera donde lo mítico y lo legendario se entrelazan con la vida diaria. El impacto del realismo mágico ha trascendido las fronteras de América Latina, influenciando a escritores y artistas de todo el mundo. Ha desempeñado un papel crucial en la configuración de una literatura que no solo desafía las normas convencionales del tiempo y la realidad, sino que también proporciona una voz a culturas y perspectivas que anteriormente habían sido marginalizadas o ignoradas en la literatura mundial. El realismo mágico continúa siendo relevante en la literatura contemporánea, adaptándose y evolucionando con los tiempos pero siempre manteniendo su esencia de maravillarse con lo cotidiano. Es un recordatorio constante de que, en medio de lo ordinario, lo extraordinario no solo es posible, sino que a menudo está presente, esperando ser descubierto. Para aquellos que desean profundizar más en este fascinante estilo literario y descubrir sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia, les recomendamos explorar más videos como este en la lista de reproducción asociada o en el video recomendado en la descripción del video que acaban de ver.